A lo largo de la historia el ser humano ha vivido guerras catastróficas, que han dejado millones de muertes, destrucción, gente sin hogar y sin familia. La realidad es que la historia se rigió en gran parte por la alta cantidad de conflictos bélicos que sacudieron naciones enteras. Estos conflictos se pueden dividir bajo diferentes criterios: la envergadura, la cantidad de naciones involucradas, el tiempo que duraron. En este vídeo veremos guerras que dejaron millones de pérdidas humanas solo por la codicia y el odio del ser humano. Así que ponte cómodo porque estas son las 10 guerras más sangrientas de la historia. Número 10. Guerras napoleónicas, de 1803 a 1815, Europa nunca había vivido espectáculos bélicos de tal magnitud. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos declarados contra Napoleón, flamante emperador de Francia. Las fuerzas opositoras no tuvieron más remedio que aliarse y formar un ejército de múltiples procedencias. Esta guerra dejó 7 millones de pérdidas humanas. Número 9. Guerra Civil Rusa, de 1917 a 1923, fue un conflicto que aconteció en el antiguo Imperio ruso y llevado a cabo por varias facciones. El gobierno provisional ruso colapsó a causa de los soviets, bajo el dominio del partido bolchevique. En las primeras etapas, los soviéticos tomaron poder de Petrogrado, que hoy es San Petersburgo, y luego se expandieron por todo el territorio del país. Esta guerra dejó un estimado de 9 millones de muertos. Número 8. Rebelión de los Duncanes, 1862 y 1877, fue una revuelta realmente caótica, que, a menudo, envolvía facciones y líderes que no tenían un propósito claro, sino que peleaban sin ningún fin. Un error común es creer que la rebelión era dirigida a la dinastía Qin, pero no hay evidencia que demuestre un hipotético ataque a la capital de Belgium. Cuando la rebelión acaeció, se generó una emigración masiva de duncanes hacia la Rusia imperial, Kazajistán y Kirguistán, dejando más de 12 millones de muertos. Número 7. Conquistas de Timur-Lan, de 1336 a 1405, sin lugar a dudas, Timur fue una figura controversial. Su principal meta era restaurar el antiguo imperio mongol de Genghis Khan. Para legitimizar sus conquistas, Timur se regía por el Islam, autodenominándose la espada del Islam. Llegó a convertir importantes líderes de la época al Islam, además de vencer opositores cristianos y autoproclamarse Ghazi. Sus ejércitos estaban compuestos por personas de múltiples etnias. Se calcula que sus campañas militares causaron la muerte del 5% de la población de principios del siglo XV. Dejó un total de muertos de 20 millones. Número 6. Conquista de la dinastía Ming por parte de la dinastía Qin, de 1644 a 1912, también llamada dinastía Manchú, fue la última dinastía de China, la cual gobernó desde el 1644 hasta el 1912. Procedió a la dinastía Ming y fue sucedida por la República de China. Fue fundada por el clan Aisin-Giori en el noreste de la China moderna. Desde 1644, se expandió por China y por su periferia hasta formar el imperio del Gran Qin. La paz definitiva entre los Qin y los Ming tomó lugar recién en el 1683, bajo el emperador Kangxi. Dejó más de 25 millones de muertos. Número 5. Rebelión de Anlusan, del año 756 al 163, urgió en China, bajo el poder de la dinastía Tang. Anlusan, un general ex-Tang, se autodeclaró emperador. La rebelión fue incesante, abarcó 3 mandatos de emperadores antes de que sea anulada. Durante ese periodo, la población disminuyó aproximadamente en 30 millones de personas, ya que dejó 36 millones de muertos. Número 4. Invasiones mongolas, del año 1206 al 1324, el Imperio Mongol, inicialmente denominado Gran Estado Mongol, fue un extenso imperio de los siglos XIII y XIV.
Comenzó en las estepas de Asia Central, eventualmente se expandió desde Europa del Este al Mar del Japón. Cubrió Siberia en el norte y se extendió hasta el subcontinente indio y el Medio Oriente. Fue el imperio continuo más grande que ha dado la historia. En su apogeo llegó a abarcar 33.000 kilómetros cuadrados, el 22% de la tierra firme del planeta y contaba con alrededor de 100 millones de habitantes. Dejó un total de pérdidas humanas de 60 millones. Número 3. Primera Guerra Mundial de 1914 al 1918, aunque duró 4 años esta guerra dejó muchas pérdidas humanas como destrucción, situado en la primera década del siglo XX en el centro de Europa. Involucró a las grandes potencias de la época, las cuales se dividieron en dos grandes facciones, los aliados y la Triple Entente. Más de 70 millones de militares fueron movilizados para dar lugar a una de las guerras más grandes de la historia. La cantidad abultada de bajas es causa, en gran medida, de los avances tecnológicos. En toda guerra, la tecnología avanza progresivamente así como las bajas totales. Dejó más de 65 millones de muertos. Número 2. Rebelión Taiping, de 1850 a 1864, fue una extensa guerra civil, que abarcó todo el sur de China durante los años 1850 y 1864. Liderada por el cristiano converso Hong Xiuquan, quien a partir de alucinaciones, afirmaba que era el hermano menor de Jesús Cristo. Opositor del régimen gobernado por la dinastía Qin, formó parte de uno de los conflictos más sangrientos de la historia, donde la mayoría de bajas fueron civiles. Muertes estimadas 100 millones. Bueno, después de ver guerras muy impactantes que dejaron millones de muertos, destrucción y un gran caos. La que se encuentra en el primer puesto dejó mucho más que esto, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Ocurrió la mayor guerra que dio la historia, la Segunda Guerra Mundial. Involucró gran parte de las naciones de todo el mundo, incluyendo las grandes potencias. Eventualmente se formaron dos facciones, el Eje y los aliados. Fue el conflicto que más población movilizó, alrededor de 100 millones de personal militar. En un estado de guerra, los países no hacían otra cosa que invertir en industria bélica y desarrollo científico y tecnológico. Caracterizada por eventos que involucraban muerte en masa de civiles, como el Holocausto y los bombardeos atómicos en Japón, fue la guerra más sangrienta que ha dado la historia de la humanidad. Total de pérdidas humanas 72 millones, aunque no superó al del segundo puesto, pero dejó gran devastación en los países que se dio, y cambió al mundo entero. Si te gustó el vídeo regálame un me gusta y no olvides en suscribirte, pásate por mi canal donde encontrarás más vídeos así como este. Pronto estaré subiendo un nuevo vídeo. Y recuerden siempre que la mejor arma en toda guerra es la paz. Hasta la próxima.